Bueno, de vuelta, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Antes de empezar, este, quisiera presentar a la profesora Laura González, que está por allí. Ella es del profesorado de matemática. No sé si querés presentarte, Laura, un ratito para que te vean los chicos. Hola, buenas noches. ¿Se escucha, Gustavo? Yo no te escucho. No, para ver, siempre tengo el mismo problema. No sé, Diego, ¿me puede decir si me escuchás? Nada, Nada, Se escucha, pero muy muy bajito. bajito. muy bajito, sí. Bueno, ahí puede ser. No, está igual, de bajito. Bueno. Eh, no sé, Gustavo, si vos querés hacerlo más rápido entonces, para no quitarle tiempo a la clase a los chicos y a Diego. A ver, un segundo. Fíjate en la configuración del audio. Sí, ya está en lo máximo. Es que mi máquina es vieja y ya no está aguantando tanto zoom. Ahí puede ser o no. Como les había dicho, creo que en la primera clase nos acompaña siempre Diego Rojas, que es un estudiante avanzado del profesorado de matemática que está haciendo las residencias, ya la última etapa vendría a ser algo equivalente a la práctica profesional que hacen ustedes en quinto año, cuarto y quinto año. Por la situación de pandemia, este, dicha residencia se hace de manera virtual en la universidad. No sé si pudiste. No, no sé ahí si se me escucha o igual muy bajo. Muy bajito. No, entonces ya es mi computadora. Les pido disculpas, pero es un modelo viejo y ya viene, ya no puedo ampliar más el volumen, es de todo el Si no, máximo. fíjate la fichita que Sí, entra no, a la no, máquina. Lo mismo, no, no, no. Ahí si me escuchan o no. no igual. No. Ahí se escucha mejor. Muy bajito. Vamos a probar así. No sé si ahí se escucha, pruebo sin los Es, auriculares. ahí se escucha un Bueno, poquitito bueno, es que les decía mejor, que pero mi igual máquina bajito. es muy vieja, o sea, no tiene mucha capacidad. Buenas noches a todos. Gracias por este espacio, primeramente al equipo de cátedra, al profesor Gustavo Medina, que nos permite esta articulación entre facultades, y a ustedes que comparten estas clases con el profesor y ahora con el futuro profesor Diego Rojas. Así que yo voy a estar observando la clase nada más, y por cuestiones prácticas desconecto mi micrófono y mi cámara porque estoy desde mi casa, así que gracias a todos por esta posibilidad. Diego, si querés presentarte de vuelta. Bueno, Ahí sí se escucha buenas bien. noches. ¿Se me escucha? Sí se le escucha, profe. Buenas, sí se le... Antes que nada quiero saludar a los profesores, a los chicos que están cursando análisis 2 de la carrera en ingeniería, análisis matemático 2, y también quiero agradecer al profesor Gustavo Medina que tan gentilmente se dio el espacio para poder realizar esta etapa de la residencia, de la práctica profesional. Y bueno, espero que podamos interpretar los conceptos que conjuntamente con el profesor Medina y también con el ingeniero Acuirana dejaron como actividades en la guía de trabajos prácticos. Así que, profesor, si usted, como usted diga. Sí, bueno, lo que quería decirle a los chicos antes de que des inicio a tu clase es que les pido, digamos,
la mayor colaboración posible, que si ustedes tienen alguna consulta, la hagan sin problemas. Como es que no, porque muchas veces me da la impresión de que es como que dejan prendida la computadora y se van a hacer otras cosas, digamos, y después eso se nota cuando tenemos los parciales, por lo que gran parte, digamos, sale no bien, digamos. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir la colaboración en ese sentido, de hacer las consultas que sean necesarias. El profesor el Diego va a hacer todo lo posible para contestarlas. Y nada más. Así que cuando quieras, yo supongo que puedes compartir pantalla, Diego, porque no hay ninguna restricción, digamos. Así que Bueno, profesor, cuando justamente quieras. le iba a preguntar si es que se podía hacer. Sí, porque yo cuando ingreso no pongo ningún código, ningún usuario, nada, digamos. Así que Ah, me imagino perfecto. que se puede hacer todo. Bueno, eh, vamos a dar inicio entonces, cuando, si usted lo permite, bueno, voy a compartir en pantalla. Eh, ¿Se acuerdan que este sería la definición del gradiente de una función escalar? Esta misma definición que ustedes tienen en la plataforma que había dejado el ingeniero Ascuirana, sea el campo escalar definido, diferenciable en el campo vectorial y definido con el operador Nabla que ustedes ya lo han utilizado en la clase anterior con el ingeniero. Como ven ustedes acá, es una formulita que, bueno, que tiene el operador Nabla, justamente el phi s representa el campo escalar, y bueno, como pueden ver, esa fórmula utiliza las derivadas parciales que también ya lo estuvieron viendo. Igualmente lo vamos a tratar de repasar bien ahora en las actividades que vamos a dar a continuación. Y bueno, el gradiente, justamente el gradiente del campo escalar, son cada una de las derivadas parciales de acuerdo a las variables que vamos a utilizar, digamos, si, por ejemplo, si fueran de dos variables, se hace la derivada parcial con respecto a x y con respecto a y. Bueno, vamos a continuar entonces y a dejar de compartir. A ver. Bueno, parece que se me... Ahí está. Bueno, en realidad el trabajo práctico comenzaba con un ejemplo desarrollado de lo que era la utilización del gradiente. Este trabajo, el punto B que ustedes lo llegaron a realizar con el ingeniero Ascuirana, vamos a tomar vamos a ir realizando paso por paso para recordar más que nada cada uno de los pasos que vamos a tener que utilizar para poder llegar al resultado del ejercicio, digamos. Bueno, acá yo les pregunto, tenemos una función definida en x en y. Bueno, por supuesto está dado este campo escalar aquí de esta forma, y les consulto, ¿cuántas derivadas parciales serán necesarias para poder hallar el gradiente de esa función escalar? Dos. Dos derivadas parciales, claro, exactamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la derivada parcial. A ver, un poquito, voy a ver si puedo mover esta herramienta para que no se mueva ahí. Me avisan si se ve, chicos, ¿eh? La derivada parcial del campo con respecto a quién. A X. X. Con respecto a x, bueno, si estamos derivando parcialmente con respecto a x, todo lo demás, recuerden como ya venían realizando, ¿qué pasa con todo el resto de la función? O sea, ¿qué pasaría? Constante. Es constante, o sea que, vamos a ver, quiere decir entonces que y esta y que tenemos aquí sería constante cuando estamos derivando con respecto a x. Bueno, vamos entonces. Ahora,
¿qué, qué tipo de función tenemos aquí? ¿Qué regla de derivación vamos a utilizar para X? ¿Cómo se aplica la regla de una función cuando está elevado a un exponente? Si quieren, les voy a compartir un rato, voy a dejar de compartir esto, les voy a compartir una tablita de derivación que justamente... ¿Es la constante tal cual está por la derivada de la función, profe? Exactamente. Bueno, a lo que voy es, tenemos una derivada, fíjense, me tomé el trabajo de marcarle, no sé si alcanzan a ver. Sí, se ve, profe. ¿Se ve? Bueno, esa sería la regla de derivación que vamos a utilizar aquí. Por eso siempre creo que es conveniente que ustedes recurran a una tabla de derivación porque justamente lo que se sigue son las reglas de derivación para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, vuelvo al ejercicio. Entonces, bueno, vamos a anotar de vuelta. O mejor vamos a desarrollarlo con la cámara, ¿no? Para que... Fíjense donde dice, no sé si alcanzan a verlo, voy a dejar de compartir un ratito. Donde dice cámara, si lo pueden fijar un ratito, me avisan así, comenzamos a desarrollarlo, ¿sí? Sí, profe. Listo, profe. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna por ahora. Bueno, entonces tenemos la función escalar de x de y. Si por ahí quiere que escriba más grande, me avisan. Tenemos entonces, vamos a volver a anotar 3x cuadrado por y menos y cubo por x. Me habían dicho que la y, en este caso, cuando derivamos con respecto a x, parcialmente, es todo constante. Y habíamos dicho que vamos a utilizar la regla de derivación que le había mostrado en la tabla. Es decir, entonces, bajamos el 2 por la propiedad de la regla de derivación que le acabo de mostrar, por 3 por x al cuadrado, menos 1. ¿Se entendió lo que hice aquí, no? Sí, profe. Estamos. La constante, como me habían dicho, tal cual está. Y ahora viene el segundo término, ¿sí? Bueno, sabemos que la y es constante, en este caso, porque estamos derivando con respecto a x. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Cuando tenemos una constante por una variable, ¿cuál sería el resultado en la regla de esa derivación? ¿Se acuerdan o quieren que les muestre en la tabla? Constante. Solamente la constante. Entonces, ¿qué me va a quedar aquí? Y el cubo. Y al cubo. ¿Se va entendiendo? Bueno, paso siguiente, derivada de f con respecto a x. Si por ahí está muy chico la letra, me avisa, chicos, hago un poco más grande. Resolvemos lo que podemos, lo que ya tenemos listo para resolver. Hacemos este producto, 6, hacemos la resta del exponente. Era 3, me parece que era 3, o era 2. Está bien 2. Bueno, x a la 1 por y menos directamente lo que era la constante y al cubo. O sea que ya tenemos la derivada de la función con respecto a x. Ahora, vamos a derivar con respecto a quién ahora. Respecto a Y, ahí. Con respecto a Con y. respecto a y, a y, lo mismo, perfecto. Y ahora, ¿qué va a ocurrir? ¿Quiénes van a ser las constantes ahora en la función? A X. Todo lo que tenga que ver con AX, ¿no ven? ¿Se acuerdan que en el práctico anterior lo que hacía el ingeniero les marcaba con colores, ¿no es cierto? Bueno, estaríamos haciendo algo similar, solo que le estoy escribiendo ahora para que ustedes puedan ver paso por paso. Entonces, si si es la X ahora constante, ¿cómo nos va a quedar acá la función definiéndose? Derivada de una constante. Derivada de una constante por una variable. ¿Quieren que les muestre la tabla? Ahí les muestro un momentito. Queda igual. Queda igual. Fíjense,
Claro, fíjense, tenemos, no sé si ven, ¿alcanzan a ver lo que estoy compartiendo? Pregunto. A ver, un momentito, les muestro de vuelta. Vamos a ver. Ahí. Me avisan si lo ven, ¿no? A la tabla. Sí, Sí, sí. profe. Bueno, fíjense que acá tenemos y una constante por una variable. La derivada de esa función, entonces directamente nos queda la constante. ¿Estamos? Entonces, como me habían dicho, eh, nos quedaría automáticamente la i, ¿no es cierto? ¿Alguna duda? 3x cuadrado, la constante sería, ¿no? Sí, sí. Entonces lo que estaría desapareciendo, lo que sería la variable, sería la i. Vamos al segundo término. Sabemos que ahora la variable es el 3, o sea que vamos a aplicar la regla de derivación a este exponencial, perdón, a esta función cuyo exponente 3. Entonces aplicamos 3 y por elevado a la 1 y elevado a Dos. menos 1. 3 menos 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y bueno, y la x que queda, porque recuerden que eso estaría comportándose como una constante. Bueno, vamos a ir resolviendo. Paso siguiente, entonces, derivada de f con respecto a y, parece que se está quedando sin tinta la fibra, así que vamos a cambiar el programa. 3x cuadrado, acá nos quedaría el 3 y al cuadrado por y. Vamos a cambiar de color para que se pueda Por ver X, bien. profe. Perdón, por x, muy bien. Ahí está. Bueno, ahora aplicamos ya teniendo la derivada parcial de la función con respecto a x y luego con respecto a y, vamos a aplicar el operador nabla, ¿no es cierto? Derivada de ahí ya estaríamos haciendo el cálculo del gradiente. Eso va a ser igual entonces a todo esto que obtuvimos con respecto a la variable x, 6x, ojalá que x por y, ¿no es cierto? Cuya componente es y, ¿no es cierto? Y más, recuerden que el gradiente es un vector, que es lo que obtenemos al finalizar. Lo voy a hacer acá abajo entonces. Lo voy a hacer acá abajo porque me quedé sin espacio. Derivada, el gradiente de f entonces va a ser igual a 6xy menos y al cubo, componente y. Todo eso, más, lo voy a hacer acá abajo, 3x cuadrado menos 3y cuadrado por x, todo eso con el componente j. Entonces, ahí estaría resuelto ese primer ejercicio que ustedes habían ya desarrollado con el ingeniero Ascuirana, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bueno, podemos continuar entonces. Bien. Vamos entonces ahora, voy a compartir un ratito en pantalla para que ustedes lo puedan ver. El ejercicio C, ¿sí? ¿Alguno ya desarrolló esto? Sí. Bueno, igualmente vamos a repasar. Entonces, en este caso, tengo una función de x y z definida por x cuadrado por y por el coseno de z. ¿Estamos? Ahora yo les pregunto, ¿cuántas derivadas parciales tengo que hacer para hallar el gradiente de ese campo escalar? 3. 3. Tenemos que derivar con respecto a x, ¿no es cierto? Después, Y Z. con respecto a y, con respecto a z. Muy bien, entonces. Continuando con el cálculo, hallamos nuevamente derivada del campo con respecto a x. Y acuérdense que acá sería la variable es x y todo el resto se estaría comportando como constante, ¿no?
¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Entonces la variable sería en este caso x al cuadrado. Por lo tanto, utilizando la misma regla de derivación que ya utilizamos en el primer ejercicio, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? 2 por x. Después me dicen arriba cómo quedaría el exponente. 2 menos 1 sería. 2 menos 1. Después que continúa. Y por Y coseno, por coseno de z. Y por coseno de z. Bueno, simplemente lo que hay que hacer acá es, bueno, simplificar esta parte, resolver justamente. Y esto nos va a quedar como 2 por x por y por el coseno de z, ¿no? ¿Está bien? Sí, profe. A ver un poquito, a ver si me ayudan un poquito más, pero ahora con respecto a y. ¿Cuál sería ahora? ¿Quién se estaría comportando como constante en la función ahora? x cuadrado y coseno de X z. La cuadrado. trigonometría. Y también hay otro. Coseno de El z. coseno de z. Coseno de z. Bueno, le estoy haciendo con otro color diferente para que ustedes no se les mezcle con la primera derivada que hemos calculado. Bien, continúo. No se ve lo que está escribiendo. A ver. Ahora sí, ahora sí. Simplemente por ahí me avisan si no ven. Lo que tienen que hacer es fijar la imagen donde dice cámara y ahí No, capaz que profe, van a... es que se desenfoca de vez en cuando, pero bueno. se compone casi al instante. Bueno, para facilitarle lo que voy a hacer es dejar de compartir un ratito el PowerPoint y capaz que a lo mejor ahí... Bueno, ¿estamos entonces? Continúo. Sí, profe. Entonces, ¿cómo obtengo entonces la derivada de la función con respecto a y ahora? X al cuadrado por coseno de z quedaría. X al cuadrado por coseno de z. ¿Por qué desaparece la la y? Existe una regla de derivación justamente que ya venimos utilizando, es decir, sería Era que es cero, ¿no? Sí. derivada de una constante por una variable, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba? Quedaba todo lo que era constante y la variable desaparecía. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Alguna pregunta? ¿Continúo? Sí. Vamos ahora con la derivada parcial con respecto a z. Y ahí tiene que prestar atención. Volvemos a analizar. Ahora la variable va a ser todo lo que tiene que ver con el coseno de z, ¿sí? Sí. ¿Y cuáles serían las constantes? El resto de las componentes de esa función. Les muestro la tabla de derivación por las dudas, por si es que no se acuerdan, las derivadas de las funciones trigonométricas. A ver, un momentito que se me tilda un poco acá esto. Bien, acá creo que encontré, ahí está. Voy a ver si lo puedo agrandar un poco más. ¿Lo alcanzan a ver, chicos? Sí, se ve, profe. Sí, se ve, profe. Ahí justamente yo les marqué en la tabla cuál sería la derivada que vamos a utilizar acá. Sabemos bien que constante en este caso van a ser x cuadrado por y, ¿no es cierto? ¿Y cómo quedaría la derivada del coseno de z? Menos seno de z. Menos seno de z. Y finalmente, para hacer más simplificado el resultado, lo único que podemos hacer por propiedad de los signos, recuerden, tenemos un signo negativo acá, automáticamente nos queda menos x al cuadrado por y por el seno de z. ¿Estamos? Bueno, Sí, profe. le voy a mostrar la fórmula resumida del gradiente por ahí para que ustedes tenemos el operador nabla, ¿sí? En este caso tenemos una función en R3
Esto va a ser igual entonces, yo les vuelvo a anotar por las dudas para que por ahí tengan una expresión un poquitito más resumida. Con respecto a Z, ya lo habrán visto varias veces, pero por la duda, y la componente K en este caso. Bueno, tenemos ya las derivadas parciales, simplemente lo que vamos a hacer es reemplazar lo que obtuvimos en cada una de las derivadas parciales. Perdón, alguien está compartiendo pantalla ahí. Bueno, de todas maneras continúo y después vemos qué está pasando. Entonces vamos haciendo los reemplazos. Primero la derivada de la función con respecto a x, que obtuvimos 2xy por el coseno de z. La componente y más la segunda componente, que es la derivada parcial con respecto a y, que era x al cuadrado por el coseno de z. Y finalmente que la derivada parcial con respecto a z, que recuerden que nos dio negativo, entonces acá me olvidé de poner la j, así que vamos a poner la j, más menos, bueno, seno de z por, voy a poner acá abajo porque no me va a alcanzar el espacio, x al cuadrado por i k, ¿no es cierto? Si no se entiende esta expresión final que obtuve, me dicen chicos y lo vuelvo a hacer más grande, ¿eh? No, sí se entiende, profe. ¿Me entendió? No me alcanzó el espacio nada más acá, pero bueno, si quieren hacer sus respectivas capturas, por ahí si es que alguien no lo tiene resuelto, me avisan, les doy unos minutitos y continuamos con la siguiente actividad. ¿Alguna pregunta, chicos, con respecto hasta ahora a lo que hemos desarrollado? De mi parte, no, profe. Bueno, igualmente cuando, voy a ver si en algún momento, si cuando terminemos de desarrollar los ejercicios, voy a ver si por el chat le puedo pasar esa tabla que yo le estoy mostrando ahora en este momento, para que por ahí ustedes puedan, en internet igualmente hay mucho, Esa tabla le estaba por pedido. pero creo que es bastante completa, así que si les parece, bueno. Sí, profe. ¿Está? Vamos a continuar entonces, si es que no hay ninguna pregunta, con la actividad D. Bueno, vamos. Ese ya. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver. Ustedes tienen toda la guía a mano, ¿no? Sí, profe. Bueno, acá yo les pregunto ahora. Acá ustedes ya están más. Se ve que ya habrán practicado bastante, entonces. Tenemos otra vez una función de R3, por lo tanto, ¿cuántas derivadas parciales serán necesarias para Tres tres también, ¿no es cierto? Vieron que profesor, espero que se conecten un ratito o puedo continuar. ¿No me escuchás? Más desde donde habías dejado. Sí, sí. Bueno, continúo, chicos, entonces. Habíamos quedado en el ejercicio D. Esto sería de la guía de trabajo práctico número 3 que corresponde a derivadas, ¿no es cierto? Hago esa aclaración por las dudas.
del ejercicio, creo que era del ejercicio 4, a partir del 4 que había dejado el ingeniero. Acá estamos trabajando todavía sobre gradiente. Y se nos presenta esta función que ya me estuvieron diciendo que hay que hallar también 3 derivadas parciales. Vamos a anotar la función. ¿Estamos? Bueno, como bien me dijeron, tenemos que hallar 3 derivadas parciales. Vamos a hallar primero la derivada de la función con respecto a x. Sabemos bien que la variable es x y el resto es constante. A ver si me ayudan con este cálculo. ¿Qué tenemos en el primer término? ¿Qué tenemos en el segundo? ¿Y qué tenemos en el tercero? Profe, es e a la x. E a la x. Ah, perfecto. Gracias. E a la x. Bien. Bueno, le hago una pregunta. Cuando vamos a derivar con respecto a x, ¿cuál de estos términos es variable y cuáles de estos términos son constantes? El último término es constante. ¿Perdón? ¿Sí? El último término es constante. El último término es constante. Perfecto. Bueno, antes de avanzar, quiero hacer una pequeña reducción aquí para que no se les complique. Esto también se puede expresar de esta manera, como el logaritmo natural, todo esto de e a la z como argumento, todo esto elevado al cuadrado, porque aquí tenemos que aplicar una regla de derivación a la que ustedes ya estarán seguramente, eso al finalizar lo vamos a ver bien, pero esto es por una cuestión para que se le facilite un poquito el cálculo nada más. Igualmente es una propiedad también de la potenciación con respecto al logaritmo, así que, bueno, me dijeron que es constante el último término, ¿sí? Al primer término, ¿qué regla de derivación es conveniente utilizar en este caso? Bajar el exponente sería, y restarle 1. Bajamos el exponente, muy bien. Por x. ¿Y qué pasa con el exponente que quedó? Y menos 1. Y menos 1. Perfecto, bien. Vamos al segundo término, que ustedes me dijeron que también es variable, ¿sí? ¿Qué ocurre cuando es la derivada de e a la x? Copia tal cual está, baja así. E a la x. ¿Sigue siendo e a la x? ¿Están de acuerdo? Menos 1. Vamos a buscar en la X por 1. En la tabla un ratito, a ver qué estaría ocurriendo aquí. Siempre es necesario, si tienen dudas, recurrir a la tabla, porque así de esta manera no quedan ningún tipo de dudas. Fíjense, acá en esta parte, no sé si están viendo, ¿no? Profe, lo está compartiendo pantalla. Ah, perdón, ya vamos de vuelta. A ver, me avisan si lo ven. Sí, ahora sí se ve. Ahora sí. Bueno, fíjense, tomando en cuenta que y es igual a e a la x, como en este caso, fíjense la derivada de y. Permanece de la misma forma. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Qué, profe? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto sigue siendo e a la x. ¿Y qué pasa con el tercer término que ustedes me dijeron que era constante? Es 0 la... Hace 0. Exactamente. Derivada de una constante, igual yo les muestro acá para que no queden dudas. No sé si alcanzan a ver el puntero, chicos, donde les estoy mostrando. Tenemos Sí, se ve, que profe.
y es igual a una constante, la derivada de y es igual a 0. Entonces quiere decir que está bien lo que ustedes me dijeron. Entonces, directamente nos queda y por x a la y menos 1 más e a la x, la derivada con respecto, la derivada parcial con respecto de la función con respecto a x. Vamos a ver ahora la derivada de la función con respecto a y. Fíjense, ahora voy a hacer bien la x acá para que no les confunda. Ahora vamos a derivar con respecto a y. ¿Cuáles son los términos que permanecerían, que pasarían a ser constantes? ¿Cuál es el término que habría que derivar? El primer término se derivaría y los otros dos quedarían constantes. A ver, muy bien. Tenemos entonces e a la x y el último constante, ¿sí? ¿Está? Bueno, profe. entonces lo que vamos a hacer, fíjense que tenemos que derivar, voy a hacer aparte para que no les confunda, tenemos que derivar esta cuestión. Pero hay una regla de derivación. Recuerden que en este caso la variable sería y vamos a tomar x como constante, ¿sí? Hay una regla de derivación que se utiliza acá, que yo les voy a mostrar para que no queden dudas. Fíjense, ahí donde está marcado en verde, esa es la regla que vamos a utilizar acá. Fíjense, simplemente lo que ustedes tienen que hacer es respetar las reglas de derivación y es imposible que cometan errores. Por ahí el resto después ya es todo factorización o alguna especie de caso de factoreo, simplificación. Entonces, vamos a utilizar esa expresión que tenemos ahí, fíjense. Y igual a la u, ¿cierto? Sabemos que a es igual a x y u es igual a y. Simplemente lo que yo estoy haciendo es utilizar esta regla de derivación para después yo aplicar y hacer los reemplazos correspondientes. Fíjense que es muy sencillo de esta forma. Entonces, ¿cómo nos va a quedar entonces esta derivada? Acuérdense que también, fíjense cuando ustedes ya van a lo que es y', o sea, o la derivada de esa expresión, necesitamos no solamente los valores de a y u, sino también la derivada de u, que nuestro u en este caso es y, porque estamos derivando con respecto a y, ¿sí? ¿Me van siguiendo? Entonces, u', ¿a qué va a ser igual? La derivada de una variable es igual ¿a cuánto? A ver si se acuerdan por análisis matemático 1. Si no se acuerdan, no importa, voy a buscar la regla de derivación. A 1. A 1. Ya tengo, fíjense, ya tengo todos los factores que yo necesito, ¿ven? Para poder hacer los reemplazos correspondientes y así descubrir el valor que corresponde a la derivada parcial con respecto a y. Entonces, y' va a ser igual, y ahí vamos reemplazando a la u, que en este caso sería, en nuestro caso, x. A la y, me van siguiendo, si no entienden algo me dicen, por las dudas, así no avanzo, y que ustedes sepan. Hasta acá estamos haciendo nada más que reemplazo, fíjense. Ahora viene u', ven en la tabla, ¿no es cierto? Y u' era 1. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, chicos? Simplemente reemplazando. Sí, sí. Por el logaritmo natural de quién. ¿Cuál era a? De x. De x, muy bien. Entonces, vamos a lo que corresponde al primer término. Esto sería, recuerden que esto corresponde al primer término, ¿no? Que es, en el término es donde aparece y. Entonces vamos a hacer los reemplazos que ya no es ni siquiera ya necesario poner el 1. Entonces voy con lo que nos dio como resultado aquí por el logaritmo natural de x. Ya obtuve la derivada parcial con respecto a y porque ustedes
ya antes de empezar a hacer el desarrollo de esta derivada, ya me dijeron que los dos términos siguientes son constantes. De todas maneras, para comprobar, ustedes, para que esté completo el proceso, ya saben que la derivada de una constante es cero. Lo pueden poner como ustedes quieran, por ahí hay alguno que ya tenga más práctica. Y bueno, ya directamente ya coloco el primer término y bueno, eso depende de ustedes, pero por ahí a veces es necesario cuando están haciendo los desarrollos ir poniendo los pasos, cosa que no, cuando tengan que repasar no, no les cree confusión. Entonces, ¿alguna pregunta? Sí. Tengo una duda. Sí. La fórmula que usted aplicó no sería, U a la n, porque yo sé que U y B de análisis 1 me habían dicho que eso representaría funciones y no Claro. constantes. Sí, entiendo la pregunta. Lo que pasa es que en este caso, fíjense, cuando hablábamos de n teníamos un número natural. Por eso es que por eso es que cambia aquí, porque en este caso bueno, si bien yo le puse u, estamos hablando de que tenemos también una función aquí, ¿ven? Entonces, por eso es que se aplica esta regla de derivación precisamente, que es la que yo les marqué aquí. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Gracias. Claro, porque recuerden que u es la función y nosotros justamente estamos derivando con respecto a y. Y acuérdense que como estamos derivando con respecto a y, estaría actuando la x como una constante, y es por eso que yo fui haciendo este cambio de variable para que a ustedes les resulte un poco más sencillo, ¿sí? ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. ¿Seguro? Bueno, continuamos entonces. Ya tenemos entonces, bueno, acá vamos a concluir que nos queda x a la y por el logaritmo natural de x, perdón. Estamos. Bueno, ya directamente voy a pasar a otra hoja para que podamos hacer el desarrollo de la derivada con respecto a z, ¿no es cierto? La variable z, que sería la que nos quedaría. Ah, perdón, si quieren hacer la captura, chicos, así ya van teniendo como documento, ¿sí? Dejo de compartir para que lo puedan hacer. ¿Me avisan si ya está? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la derivada parcial, que sería la con respecto a z, ¿sí? Y ahí nos encontramos entonces con derivada de la función con respecto a z. Nos encontramos con bueno, antes que nada, antes de empezar a desarrollarlo, lógicamente, vamos a hacer este análisis. Tanto el primer término como el segundo término son constantes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí, profe. O sea, la z aparece recién en el tercer término, que quiere decir que vamos a utilizar el tercer término. Entonces, ya ustedes, si quieren, lo que pueden ir haciendo es ir poniendo ya como que es 0 más 0 y ver qué ocurre en el último caso. Logaritmo natural de e a la z elevado al cuadrado. Ahora se van a dar cuenta por qué yo apliqué esa propiedad para que a ustedes les resulte un poco más fácil. Lo que vamos a utilizar aquí es lo que tenemos acá es una función compuesta. La función, o también lo que también deberíamos aplicar en este caso, vamos a anotar de vuelta acá, del logaritmo natural de e a la z al cuadrado, o también llamamos el procedimiento que normalmente se lo llama como regla de la cadena, como derivada de una función compuesta. Fíjense. Entonces, yo me tomé el trabajo de marcarle a ustedes ahí en la tabla también la regla de derivación, les voy a compartir. Como en esta tabla no figuraba esa regla de la cadena que era necesario para realizar este ejercicio, fíjense,
¿Alcanzan a ver ahí? Donde dice Sí, regla de la profe. cadena, ¿cómo utilizaríamos en este caso ese procedimiento? ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Entonces vamos a anotar igual, a ver, entonces lo que vamos a utilizar en este caso va a ser n por f de x a la n menos 1 por f' de x. ¿Lo ven? Entonces, fíjense, en este caso nuestro f de x sería todo esto. ¿Sí? Tenemos el valor de n. ¿Ven? Nuestro n sabemos que es 2. Entonces aplicamos ya. N, entonces 2 por la función tal cual está, en este caso, logaritmo natural de e a la z. Si hay algo que no están entendiendo, me avisan, chicos, ¿eh? A la 2 menos 1. Recuerden, recuerden que ustedes seguramente habrán tenido con el ingeniero Boggio y el ingeniero Bazán también, que siempre cuando trabajamos sobre funciones compuestas, la derivación se hace de afuera para adentro. Y fue prácticamente lo que yo estuve utilizando aquí, ¿lo ven? Yo primero tuve en cuenta el exponente, ¿lo ven? Fue lo primero que hice. Ahora, de acuerdo a siguiendo la fórmula que yo les estuve mostrando, que les mostré también en la pantalla, que está ahí justamente, ¿qué seguiría ahora? ¿Qué tendría que hacer yo? Eso por la derivada de la función ahora, pero de lo que está dentro. Es de afuera para adentro. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo entonces? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces lo que tenemos aquí entonces es una derivada de un logaritmo. ¿Sí? ¿Y cuál es la derivada de un exponencial? A ver si se acuerdan las propiedades. Cuando tenemos el logaritmo natural de un exponencial. ¿Cuál sería el resultado? Me habían dicho Uno, hoy anteriormente, me uno sobre dijeron u, alguno de ustedes el resultado. sobre u. Cuando tenemos la derivada del logaritmo natural de un exponencial, vamos a tomar acá el logaritmo natural de un exponencial, el resultado es 1. ¿Sí? Por lo tanto, yo reemplazo esto en la expresión que estamos haciendo y automáticamente nos va a quedar 2 por el logaritmo natural de e a la z, ¿sí? Elevado a la 2 menos 1, que sería 1 directamente. Y bueno, que el 1 ni siquiera ya es necesario volver a ponerlo porque sabemos que el producto de cualquier número por 1 es el mismo número. Así que con eso estaríamos hallando ya la derivada del campo con respecto a z, automáticamente sabiendo que los dos primeros términos eran constantes, nos quedaría de esa forma. 2 por el logaritmo natural de e a la z. ¿Está? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguna duda? Bueno, si no hay duda, ¿puedo continuar? Sí, se entendió, profe. Vamos a armar entonces ahora el vector gradiente, porque recuerden que todo este repaso que estamos haciendo de lo que sería derivadas parciales, tiene como fin llegar a un vector, ¿no es cierto? Entonces, utilizando el operador nabla y haciendo la expresión, y bueno, vamos a poner primero, fíjense, la derivada parcial con respecto a x, copiamos tal cual está, y por x a la y menos 1 más e a la x. Esto, recuerden, de componente y más. Vamos a la segunda componente. Les muestro de vuelta por las dudas para que no recuerden lo que tuvimos ahora con la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hacemos es ponemos eso que obtuvimos
pero ya con la componente j, bueno, vamos a hacer con corchete para que no se confunda con el paréntesis del argumento del logaritmo. Y por último, esto que obtuvimos inmediatamente acá arriba, no sé si alcanzan a ver. Diego, Sí, fíjate que el argumento del logaritmo es e elevado a la z, no es solamente e. Ajá. Entonces, en este caso, cuando aplicas la propiedad, digamos, en realidad te queda z, ¿sí? Eso hay que aclarar bien ahí, no es que queda solamente el 1, Sí, sí. ¿sí? ¿Está, profe? Perfecto. E a la z. Sí, sí, sí. Está, profesor. Bueno, entonces, 2 por el logaritmo natural de e a la z por k. ¿Está? Ese sería el vector gradiente del campo escalar que hicimos el análisis a través de las derivadas parciales. En este caso sería en R3. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? No, Profe, el argumento del logaritmo no hay que derivarlo también. En este caso, lo que yo utilicé fue la regla de derivación. Claro, y sí. Lo que pasa es que como tenemos un exponencial también, o un número e, por eso es que justamente no. Pero en definitiva, lo que al hacer el cálculo se obtiene ese 1, así que directamente lo que yo tomé fue la derivada del logaritmo natural de un e. Por eso es que me da ese resultado. Eso es justamente lo que te quería decir. Al Sí, sí. tener logaritmo natural de e a la z, eso en realidad te queda z. Y si derivas, te queda la derivada de z, que es 1. O sea, si aplicas la propiedad del logaritmo, en realidad la Ah, definición. sí. O sea, si haces el Sería proceso, z, claro. Sí, sí, sí. te va a quedar el mismo resultado. Así. Y al ser z por 1, así sería la aclaración, ¿sí? Claro, y ahí derivas z y te queda 1, digamos, que es lo que está ahí, el 1 que pusiste a la derecha en la Claro, primera línea de la derivada de f respecto a z. claro, claro. Y al volver a aplicar otra vez por regla de la cadena con respecto a z, y ahí sería el valor de 1. Ahí está. Está. Bien. Hecha la aclaración, si es que alguna otra pregunta. ¿Podemos continuar? Bueno, vamos entonces al ejercicio. El E de la guía de trabajos prácticos. Vamos a vamos a compartir en pantalla la actividad. Bueno, no sé si todos tienen así el E. Sí, así está bien. Bueno, vamos a E a la 2x por el logaritmo natural elevado a la E por z elevado a la i. ¿Está? Bueno, ustedes saben bien que estamos en R3 también, tenemos que hallar, por lo tanto, 3 derivadas parciales. Vamos a utilizar la misma propiedad que utilizamos en el ejercicio anterior para que se facilite.
el cálculo luego, logaritmo natural de z elevado a la i, todo eso elevado a la e. ¿Sí? Bueno, vamos con respecto a la derivada parcial de la función con respecto a x. ¿Sí? En este caso, ¿cuáles son constantes y cuál sería? Acuérdense que tenemos un producto de funciones aquí, ¿no? ¿Cuáles serían las constantes en este caso? ¿Y cuál sería la variable? Tenemos, fíjense, en este caso tenemos, de acuerdo a la notación que yo utilicé para que se le facilite el cálculo, no sé si alcanzan a ver, ¿cuál sería la constante? ¿Y cuál sería la variable? Logaritmo constante. Perdón, ¿sí? Bueno, pues en este caso, El que tiene quedaría como logaritmo constante. constante Claro, y lo quedaría como variable. exactamente. Entonces mi variable sería e a la 2x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que vamos a hacer es derivar. Acuérdense también que tenemos una función compuesta. Fíjense que tenemos e elevado a la 2x. Por lo tanto, entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? E primero a la 2x por, ahora vamos a aplicar el símbolo de la derivada parcial con respecto a x por lo que está dentro, por el exponente en este caso, ¿sí? ¿Sí o no? Esto me va a quedar entonces como e a la 2x por 2, ¿sí? Recuerden que todo esto era la constante, ¿sí? Entonces yo simplemente lo que hice fue tomar tomar el valor de e, Profe, hacer usted primero derivó el exponencial y después derivó el exponente, sería, ¿no? Claro, claro, claro. En este caso, yo directamente me concentré en el 2x, que saben bien que, bueno, la derivada de 2x sería la derivada de una constante por una variable es igual a 2, ¿sí? Sabiendo que el resto de los otros, o sea, sería lo que tomamos nota, logaritmo natural de e, o sea, todo esto, logaritmo natural de z, elevado a la i, todo eso encerrado por e, eso era constante, entonces simplemente lo que hacemos es volver a anotar eso, logaritmo natural de z elevado a la i, todo esto por e, bueno, en este caso, por e a la 2x por 2, ¿sí? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Pero, profe, usted no dijo que si era constante era igual a 0. En ese caso no sería 0. Lo que pasa es que en este caso estamos multiplicando. Ya, sí, comprendí. Gracias. Por eso, si hubiésemos estado sumando como en los ejercicios anteriores, ahí sí, bueno, ahí sí sería el 0 justamente, teniendo en cuenta que cada término debe ser, bueno, para que sea constante justamente tiene que ser cualquier otra variable menos justamente la que estamos tomando como variable. Bien, entonces ya, teniendo en cuenta que ya encontramos la derivada parcial con respecto a x, ya anotamos aquí 2 por el logaritmo natural de z elevado a la i. El exponente del logaritmo. Me está olvidando, claro. ¿Sí? Ahí está. Por, bueno, e a la x, ¿no? Simplemente lo que hice fue poner el 2, como generalmente lo que uno acostumbra a hacer es poner los números naturales delante de todo lo que sería variable, logaritmo, etcétera. Simplemente eso, pero sí,
Estamos entonces, me estaba olvidando de esto, por eso es que justamente no. Bueno, Y abajo es e a la 2x, ahí no te olvides también el 2, ese mismo, ahí. ahí está, ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, bueno chicos, como tarea, o para que ustedes lo revean, simplemente les voy a dejar que calculen, siempre utilizando la regla de la cadena. Ustedes tienen que utilizar apropiadamente la regla de la cadena o la derivada de funciones compuestas, para que no cometan los errores. Por ahí a lo mejor son muchos números y suele suceder que se cometen errores, pero simplemente ustedes respetando esas reglas, y prestando mucha atención con respecto a lo que son todo lo que tenga que ver con lo algebraico, entonces no puede haber ningún tipo de inconveniente. Así que yo igualmente les dejo los resultados que yo tuve para el caso de diferencial de la derivada parcial de f con respecto a i. Yo obtuve, les voy a anotar, e a la 2x más 1 por el logaritmo natural de z a la i, la e menos 1. Este sería el resultado ya, ¿no? Por z a la i por el logaritmo natural de z. Este sería la derivada de f con respecto a i. Ese sería el resultado. Yo simplemente les dejo para que ustedes lo practiquen. O sea, de la misma forma que se aplica para cada una de las variables, ustedes lo tienen que ir aplicando, por ejemplo, para i, por ejemplo, para z. Y lógicamente, al finalizar, construir el vector gradiente y bueno, resolver la consigna que está planteado en este caso. Y bueno, y para la derivada con respecto a f, con respecto a z, yo obtuve este resultado. A ver, les anoto, e a la 2x más 1 por el logaritmo natural de z a la i, e a la menos 1 por i, todo eso sobre z. Más que nada a modo de que ustedes tengan una guía. Por ahí si hay algo que por ahí les sale diferente, lo podemos ver o lo pueden consultar con los profesores también. Así que bueno, vamos a pasar a la última actividad, que es el ejemplo que tiene. No sé si quieren hacer captura, así tienen me avisan y así continuamos. Yo ya saqué, profe. Bueno, vamos a la última actividad del punto 4, creo que era, o del punto 3, me parece, que tenemos un ejemplo resuelto. ¿Alcanzan a distinguir? Esto está en el autor justamente, acá está en la página, todo. Fíjense, lo que nos pide es, tenemos una función escalar, la cual está representando la temperatura. Nos dice que la temperatura en grados Celsius sobre la superficie de una placa metálica está dada por esta ecuación, ¿ven? 20 menos 4x cuadrado menos... ¿lo están viendo, chicos, o estoy...? Sí, se ve, profe. Bueno. Fíjense, donde x e y se miden en centímetros, y nos hace dos preguntas, básicamente, que es, ¿en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2, 3? ¿Y cuál es el ritmo de crecimiento? Fíjense que acá ya nos da la solución, ¿ven? Vamos a tratar de resolver los pasos que por ahí a lo mejor no muestran en el ejemplo. A ver si los puedo anotar acá. Fíjense, lo que está haciendo es, lo primero que calcula es el gradiente de esa función, ¿ven? Obviamente, estamos hablando de una función de dos variables, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es, bueno, voy a ver si me sale bien la derivada de t con respecto a x. Si no se entiende, chicos, a ver, me parece que lo voy a hacer en la hoja nomás mejor para que no salga muy
Lo vamos a borrar a esto. Vamos a hacer ese paso que por ahí a lo mejor no. Nos pide esas dos preguntas, que seguramente a lo mejor lo habrán visto con el profesor Barreto, son propiedades muy importantes del gradiente, ¿cierto? Y justamente el fin de este ejercicio es que ustedes lo puedan reconocer por medio de un problema de la vida real, como ustedes lo están distinguiendo ahí. Vieron que ustedes ven mucho física y ustedes trabajan, por ejemplo, con temperaturas y bueno. Entonces, si fijan la pantalla donde estábamos trabajando, le voy a hacer a lo mejor ahí se va a hacer más entendible. Diego, entonces, te interrumpo para hacer un comentario. En los últimos exámenes finales, en la parte práctica, se incluyeron ejercicios de ese tipo. No se ponían de forma explícita en el enunciado de la situación que había que calcular el gradiente y que había que calcular el módulo del gradiente. Se pedía cuál es la dirección en la que crece más rápido la función y cuál es la tasa de crecimiento de la función. Era una función referida, digamos, a un problema de temperatura. Entonces, era calcular el gradiente en un punto y el módulo de ese gradiente. Y no lo pudieron hacer. Porque no tenían, digamos, no sé si lo tenían incorporado o lo tenían tan mecanizado a ese tipo de ejercicios que cuando se le cambia un poco la forma de presentación, caen en la nada, digamos. Entonces, esto que está por trabajar de ahora es muy importante porque hay que entender qué es lo que estamos calculando y qué significado tiene, digamos. ¿Sí? Bueno, eso nada más. Bueno, profe, gracias. Continúo, chicos. Bueno, si ustedes pueden ver ahí, vamos a tratar de utilizar las herramientas del Zoom, a ver si los podemos. Fíjense que acá, justamente como dijo el profesor, no le dice en ningún momento explícitamente que tiene que calcular el gradiente, pero en algún momento, esta es la parte a lo que se refería el profesor, hace dos preguntas, nos dice en qué dirección crece más rápidamente la temperatura en el punto 2,3, y otra pregunta que sería cuál es el ritmo de crecimiento. Si bien son preguntas que por ahí a lo mejor, por ahí los puede llegar a perder a lo mejor en un examen parcial, si es que ustedes hicieron un buen repaso de la teoría o de las propiedades que tenemos del gradiente, ustedes lo van a sacar porque es un problema de aplicación justamente. O sea, siempre hay que tener en cuenta las propiedades. Por eso es muy importante la lectura de la teoría y la aplicación de la misma. Bueno, entonces, para obtener esas dos cuestiones que tenemos ahí en los enunciados, debemos sacar el gradiente. Entonces, vamos a hacer primero, entonces, el gradiente, la derivada de t primero. Recuerden que tenemos que sacar siempre tiene que fijarse primero, tenemos en dos variables, ¿lo ven? Entonces, ¿cuántas derivadas parciales tenemos que obtener? Dos, ¿no es cierto? Derivada de t con respecto a x, fíjense, volvemos otra vez a tomar en cuenta cuáles son constantes y cuáles son variables. Cuando estoy derivando con respecto a x, el único término en donde aparece x es en el segundo, ¿lo ven? En cambio, en las otras, donde está 20, por ejemplo, y en el tercer término y al cuadrado, eso serían las constantes. Y en este caso sí, como me había dicho uno de sus compañeros, cuando estamos sumando o restando, ahí sí tomamos en cuenta como que las constantes son cero, ¿sí? Entonces, el primer término, derivada de una constante, 0. La segunda, el segundo término, ahí sí tomamos lo que también me habían preguntado. En este caso tenemos un número natural como exponente, no una función, 4 a la 2 por 4x a la 2 menos 1.
Y el tercer término, como i cuadrado es una constante y derivada de una constante es igual a 0, entonces también sería el tercer término 0. Por lo tanto, la derivada de la función o del campo escalar con respecto a x, entonces resolvemos. Resultado negativo, 2 por 4, 8, x, y no es necesario ya colocar el exponente sabiendo que es un 1, y entonces de ahí es que se obtiene esta primer componente que ustedes ven acá. Estamos hablando del gradiente de la función nada más todavía. Vamos a hallar la derivada de t con respecto a i. Y fíjense, vamos a... Ahora lo que va a ser constante, el 20 va a seguir siendo constante. A ver si no me sale, ahí está. Al igual que si estamos derivando con respecto a i, ahora en nuestro caso el segundo término también va a ser constante. Y la variable, en este caso, va a ser el tercer término. Es decir, ¿están viendo, chicos, lo que estoy haciendo, no? Sí, profe. Entonces, el tercer término sí sería la variable, por lo tanto, ahí también, bueno, para que esté completo el procedimiento, ponemos entonces 0 para una constante, como en este caso 4x cuadrado también pasa a ser constante, y acá aplicamos la regla de derivación de las funciones con exponente por i a la 2 menos 1. Por lo tanto, entonces, la derivada de t con respecto a i simplemente nos queda el tercer término, ponemos también nos da negativo, por 2, directamente i, y de ahí es que sale este valor que ustedes ven acá, que es menos 2i, por supuesto ya con sus respectivos componentes vectoriales que son i y j, ¿no? Bueno, acá si bien ya le está aclarando que por lo tanto la dirección de crecimiento máximo viene dada por, bueno, recuerden que al principio teníamos que hacer en ese punto, en la dirección de ese punto tenemos que ver dónde es que crece más rápidamente. Como ya tenemos, obviamente antes de pasar a ese punto, como ya tenemos el gradiente de esa función, que es igual a menos 8xi, que ustedes lo tienen ahí, menos 2ij, ahora nosotros tenemos un punto, entonces lo que nosotros tenemos que hacer, bueno, el punto que vamos a analizar en este caso es 2 menos 3. Para poder calcular, vieron que ustedes, en este caso aquí ya le está mostrando, ¿no? El resultado de la dirección de crecimiento máximo, como está acá definido en el apunte, nos da el resultado. Pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? Simplemente lo que se hizo fue, estos puntos, x, tomamos como x, esta coordenada, perdón, tomamos como y, entonces, para saber la de mayor crecimiento, lo que hay que hacer es reemplazar, por supuesto ya, con respecto a 2 y menos 3. Entonces, menos 8 por el valor de x, que es 2, por 2, ¿no es cierto? Componente y, menos 2 por la coordenada que tenemos, menos 3, componente j, ¿sí? Y resolvemos. 8 por 2, que es 16. Bueno, sabemos ya que esto es negativo porque tenemos resuelto. Y aquí por regla de los signos, menos por menos más, y obtenemos 6j, que justamente me coincide. Por lo tanto, la dirección de mayor crecimiento está dada por esa. Obviamente, en ese punto, está dado por ese vector, que si ustedes lo pueden ver, que está justamente, está definido acá en ese vector que ustedes lo tienen ahí. Y otra cosa, fíjense que ustedes tienen ahí, estas son las curvas de nivel de esa función, ¿sí? Una de las propiedades también, acá justamente otra de las propiedades que también lo pueden llegar a encontrar en los apuntes, en este caso solamente estamos analizando dos.
es que también el gradiente es normal a cualquier curva de nivel. Normal quiere decir perpendicular, ¿no es cierto? Bueno, ahora, entonces ya la primera pregunta ya está realizada, ya tenemos la conclusión de la primera pregunta, pero hay otra pregunta también que nos dice el ritmo de ese crecimiento. Fíjense, voy a hacer otro trabajo para que no sea tan, no sé, después en todo caso, ¿quieren hacer la captura, chicos, para tener el procedimiento? Un ratito, así pasemos la última parte. Sí, ya está, profe. Bueno, ahora vamos justamente acá, le muestra el ritmo de crecimiento ahora. Recuerden que justamente una de las unidades, que la unidad que estamos utilizando es el de la temperatura en grados Celsius, o lo que nosotros también llamamos grados centígrados. Eso lo aclaro por las dudas. Justamente para hallar el ritmo de crecimiento, lo que se hace es sacar el módulo del vector que nosotros obtuvimos aquí en este caso. Entonces, siguiendo con la notación que ustedes tienen ahí, ¿ven? Entonces, el módulo del vector que obtuvimos, que es -3, y justamente cuando hallamos módulo, no sé si se acuerdan la fórmula de módulo de un vector. ¿Se acuerdan por geometría analítica o les recuerdo? ¿Se acuerdan que tenían el módulo de un vector que era la componente, la primer componente, ¿no es cierto? X al cuadrado más y al cuadrado. Es decir, yo voy a obtener en este caso la raíz de -16. Siempre, acuérdense que es el módulo de ese vector que tuvimos acá. O sea que los componentes que vamos a reemplazar después en la fórmula de módulo son esos valores, ¿ven? Al cuadrado, obviamente, más el valor del segundo componente al cuadrado. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora sí, me ayudan haciendo los cálculos. 16 al cuadrado, ¿cuánto estaría? ¿Cuánto daría? A ver si comprueban si está bien lo que está ahí. 256. 256. ¿Por qué da positivo? Recuerden, es una propiedad. Al cuadrado. Y por último, 6 al cuadrado, que sería 36, ¿está bien? ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, simplemente lo que hacemos ahora es sumar esos dos valores que obtuvimos. Bueno, a simple vista ya está que da 292. Yo simplemente le hice hacer el cálculo para comprobar si realmente estaba bien lo que estuvimos evaluando. Y bueno, al aplicar la raíz de 292, llegamos a la conclusión de que 17,09 grados centígrados por centímetro. ¿Sí? Entonces, ese sería el ritmo de crecimiento de ese vector. Bueno, vamos a borrar y vamos a dejarle un recordatorio de algunas propiedades. Bueno, en particular, para concluir con ese ejercicio, acá están dadas las dos propiedades que utilizamos en este ejercicio, que justamente es en la parte teórica lo habrán visto seguramente con el profesor Barreto, o seguramente también en algún momento lo van a analizar con el profesor o con el ingeniero Escuirana. Ven que utilizamos el valor máximo, ven, se alcanza en la dirección de ese vector justamente. Recuerden que x sub 0 y sub 0 es cuando tenemos un punto conocido. Y la tasa máxima de crecimiento sería el valor de crecimiento, es justamente el módulo de ese vector que obtuvimos después de haber reemplazado el punto en el gradiente. Bueno, si no hay dudas,
¿Alguna duda quedó, chicos? Si quieren hacer captura de eso también. Está, profe. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? No, profe, Rayo. Bueno, entonces, profesor, a su disposición, profesor Medina. Perfecto. Bueno, chicos, si no tienen ninguna consulta, vamos a ir dando por finalizada esta clase, ¿sí? Posteriormente subiré algunas material teórico, digamos, para que ustedes lo vayan mirando antes de la clase con el profesor Ascuirana el próximo jueves, ¿sí? Yo no sé si ya dieron gradiente con Juan Carlos. Sé que con Ascuirana sí, que empezaron, que les dio una pequeña introducción teórica, pero no sé yo en qué etapa están ahora con Juan Carlos, qué dieron hoy. Eso es lo que no, hasta dónde llegaron hoy. Si alguno nos puede contar un poquitito. Me parece que se fueron todos a cenar. Estamos acá. Tenemos vergüenza, ¿no, profe, de hablar? Seguramente están mirando el doctor Milagro, alguna de esas cosas. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, chicos, hasta aquí la clase. Y si tienen algunas preguntas después, por favor, les pido que las hagan. Traten de hacerlo, como les decía la vez pasada, traten de hacerlas a través del foro, porque como les dije en aquel momento, ¿sí? Cuando llega el momento de acreditación, las personas que vienen para analizar el proceso que estamos llevando adelante, se fijan en la plataforma cuáles son las actividades, tanto de estudiantes como de docentes, ¿sí? Por eso nada más que les pido que traten de hacer las consultas, digamos, a través de los foros. De igual forma, pueden mandar mensaje privado, es más, ya lo están haciendo, digamos, pero sería muy bueno que puedan animarse a utilizar los foros. No solo por lo que tiene que ver con acreditación, sino que de aquí en adelante creo yo que va a quedar instalado ya el tipo de formación de esta manera, digamos. Vamos a tener que acceder a alguna plataforma, se va a subir el material, y las consultas y participaciones se harán siempre a través de foros. Esto es lo que nos ha dejado la pandemia, entre otras cosas, por supuesto. Estamos entonces, antes de retirarse, como siempre, pasen por el chat, dejen su nombre y apellido. Profe. Sí. Hoy terminamos con Barreto el teorema de la función implícita y la matriz jacobiana. Perfecto.